Hace poco, Sara cumplió 50 años y lo celebró con su viejo gato Musia. Decir que lo celebró es decir demasiado. El día anterior, la cumpleañera compró en la pastelería su tarta favorita, una cesta con nata y té indio preparado que le regaló su colega Ana. El humor de Sara últimamente estaba ausente. No le apetecía nada celebrar. Sara se sentía triste por estar sola todo el día, después de haber vivido la mitad de su vida, si no más. Sabía que todo el mundo tiene un tiempo limitado en la vida, y era posible sacar algunas conclusiones, sin embargo, no eran tan reconfortantes como le hubiera gustado. En su juventud, ella soñaba con una familia grande y unida, un hogar acogedor y una carrera. Por desgracia, sus sueños no se hicieron realidad, pero ella no culpaba a nadie de sus fracasos. Nunca se quejaba de su destino, y sabía que cada uno es artífice de su propia felicidad. A menudo se definía irónicamente como una artesana mediocre. El padre de Sara era un trabajador del partido, un comunista ideológico cristiano. No recordaba el nombre de sus padres, ni el que le dieron a nacer. En 1942, tras un bombardeo, encontraron a un niño llorando bajo los escombros de un edificio de viviendas. El niño sobrevivió milagrosamente y lo enviaron a un orfanato, donde le dieron un nombre inusual para la época, Mladen, abreviatura de Vladimir Lenin. Estaba orgulloso de su nombre y lo llevó con honor durante toda la vida. Mladen sirvió a su patria con fe y verdad y creyó que gracias a la Unión Soviética, el huérfano redondo recibió una educación y pudo asentarse en la vida. En los años 60, Mladen fue a la línea principal Baikal-Amur y pronto conoció a su futura esposa. La joven pareja no tardó en casarse y ataron el nudo solo un mes después. Después, Mladen e Irina intentaron sin éxito durante varios años ser padre. 2 embarazos acabaron en abortos espontáneos, en una fase temprana. Y su tercera hija nació prematura, y murió 2 horas después de nacer. Los padres de la pobre niña ni siquiera tuvieron tiempo de ponerle un nombre. Solo al cabo de 10 años, cuando las esperanzas de la pareja casi se habían desvanecido, la suerte por fin le sonrió. En un día helado de invierno, tuvieron a una niña, a la que llamaron Sara. A pesar de que su hija nació después de mucho sufrimiento, Mladen e Irina la criaron con rigor y no la malcriaron. Intentaron que la niña tuviera todo, al igual que los demás. Ni más ni menos. Que se dispusiera de todo lo necesario. No tenía extravagancias, ni siquiera regalos en vacaciones. Siempre le daban cosas prácticas, como libros, un globo terráqueo o un juego de dibujo. Los juguetes son cosas completamente inútiles, y comprarlos es tirar el dinero, repetía a menudo su padre. En la adolescencia, Sara empezó a interesarse por coleccionar calendarios de bolsillo. Sin embargo, sus padres no apoyaban esa afición, por considerarla una actividad sin sentido. ¿Qué sentido tiene ese coleccionismo? Sara estaba enfadada con su madre. Todo esto no es más que papel inútil, y solo abarrota el apartamento. Sus padres eran tacaños a la hora de mostrar emociones. Los besos y los abrazos eran raros en la familia. Lo practicaban con moderación, si es que lo hacían. A medida que crecía, Sara intentaba recordar al menos un episodio en el que su madre y su padre se dirigieran a alguna muestra de cariño, aunque no lo hacía ella, al menos entre ellos. Una mirada, un gesto, una palabra diminuta, algo que insinuara cercanía y calidez, pero no recordaba nada. Si no educas a los niños con rigor, crecerán malcriados y egoístas, decía su madre. La excesiva atención a la ternura y el cuidado de las madres y padres analfabetos fácilmente estropea el carácter de un niño. Y luego se preguntan por qué su preciosa hija no les aparecía. Los padres no escuchaban las palabras de los que son mayores o más listos que ellos. Lo hacían todo a su manera, y a menudo cometiendo errores. Sara sentía que era una vergüenza quejarse. La vestían, la alimentaban, tenía su propia habitación y todo lo que necesitaba para desarrollarse, crecer y estudiar con diligencia. Pero seguía careciendo de calor y el afecto de sus padres. A veces le parecía que su madre y su padre vestían trajes especiales impenetrables. A Sara esa frialdad e insensibilidad le parecían indiferencia. De acuerdo, pensó. Mi padre creció en un orfanato. Allí no se puede abrazar a todo el mundo, pero mi madre es una mujer. ¿Por qué es tan fría como la piedra? Al crecer, a Sara le indignaba que sus padres les resultara más fácil criticarla y condenarla que alabarla por sus éxitos. Sin embargo, hacía todo lo posible por complacerlos.
Estudiaba mucho, sacaba buenas notas. Era la favorita de los profesores. Pertenecía a un grupo cultural y deportivo y hacía todo lo posible para que sus padres se sintieran orgullosos. Pero su madre y su padre eran generosos con la crítica y la condena, pero increíblemente tacaños, con emociones positivas. Era como si hubiera una barrera infranqueable entre ellos y Sara, y por eso no podían mantener conversaciones sinceras con su única hija. Sara se sentía decepcionada y envidiaba a sus amigas de la infancia, cuyas madres les daban cariñosos besos cuando los dejaban en el colegio. En su familia esas muestras de afecto eran impensables, y ella solo podía soñar con eso. Los niños suelen tener relaciones afectivas especialmente cálidas con sus abuelas. Pero su padre no tenía padres, y su madre murió antes de que naciera. A menudo se preguntaba cómo habría sido su vida en la familia si hubiera reinado la armonía y la comprensión mutua. De mayor a veces se lo plantea, porque una palabra amable, una sonrisa abierta o un abrazo gentil dan fuerza, confianza y alegría a la vida. Inconsistentemente, siempre había buscado y esperado el amor. A los 17 años, le invadió ese sentimiento. Se llamaba Carlos, vivía en la casa de al lado. Era un moreno alto y ancho de hombros, en el que ahora solo podía pensar. De niña, tuvo novios. Se llamaba Yurka, vivía en el mismo patio. Y en quinto curso se enamoró de su profesor de biología. Pero todo era tan infantilmente ingenuo, ridículo y poco serio. Ahora, para el deleite, se vio envuelta en una oleada de auténtico primer amor. Sentimientos correspondidos. Los jóvenes empezaron a salir juntos. A pesar de la condena de sus padres, les ocultó la relación con su amante. Sabía que ni su padre ni su madre estarían contentos con tal aventura. A esa edad pensaban que debía concentrarse solo en los estudios, así que les dijo que se iba a casa de una amiga para prepararse. Para los exámenes escolares, nada más. Pero se escapó para visitar a Carlos. Era vergonzoso y desagradable mentir, pero su amor por Carlos estaba por encima de todo. La madre de Carlos, Vera Mikhailovna, enviudó cuando su hijo tenía 10 años. Lo crió sola, como enfermera en el hospital local de la ciudad, y a menudo estaba de guardia todo el día. El apartamento en plena profesión de su hijo. Sin embargo, Vera conocía muy bien las aventuras amorosas de su hijo. Era una mujer sencilla, pero no era estúpida, y tenía idea de lo que hacían los amantes en su ausencia, pero no veía nada criminal en ello. Es mejor hacer el amor en casa, en un ambiente cálido y limpio, que en algún lugar mugriento, razonó. Además, Vera conocía personalmente a Sara, y le gustaba esa chica modesta y bien educada. Por lo tanto, no tenía nada en contra de la elección de su hijo. Excepto por la tontería que no haría. «No te preocupes, no tomes decisiones tontas», dijo la madre. Cada vez que se iba a trabajar, su hijo no estaba preocupado y ni siquiera pensaba en eso. Durante algún tiempo, su relación fue platónica, y no fue hasta mayo cuando se hicieron verdaderamente íntimos. Ocurrió el día en que Carlos recibió una citación de la Oficina del Registro y Aislamiento Militar, informándole de que iba a ser llamado a las filas. Al principio, Sara se sintió desolada. No podía imaginarse la vida sin su amado. Pero luego se recompuso e intentó no perder la compostura. «No hay nada de qué preocuparse. Servirás y volverás. 2 años no es mucho para un amor verdadero», la tranquilizó Carlos. Leí que en la época de la Rusia zarista, los hombres servían 25 años. Aquí son solo 24 meses. No es nada. El tiempo pasará volando. Y ni nos daremos cuenta de que estaremos juntos de nuevo. Tienes razón, amor. Hace poco conocí a un amigo que se había desmovilizado recientemente. Me dijo que las 2 primeras semanas fueron difíciles, pero luego te acostumbras a todo. Lo principal es que no me olvides y no dejes de quererme. Durante el servicio, se preocupó Sara. ¿Cómo ha podido pasarte por la cabeza eso? ¿Cómo podría dejar de amarte? Es imposible. Además soy fiel, y solo te voy a querer a ti toda la vida. Cuando vuelva del ejército, nos casaremos», prometió Carlos. Luego, hubo discursos de despedida, fuertes abrazos, besos y promesas de esperar a toda costa. Después de la junta de reclutamiento, Carlos se fue en autobús. Por delante tenía 24 meses de separación. Sara lo echaba muchísimo de menos, pero intentaba mantener el ánimo y no desesperarse. Se consolaba y se animaba a sí misma, y al mismo tiempo a Vera, que de vez en cuando pasaba a tomar té con ella. «Carlos volverá, y no tendremos tiempo ni de pestañear», sonrió.
Sin embargo, todo el optimismo desapareció cuando las mujeres descubrieron a dónde habían enviado a Carlos. Las autoridades federales habían desplegado tropas en Chechenia, donde comenzó una guerra en la región que duró varios años y se cobró decenas de miles de vidas. Por desgracia, Carlos estaba en ese infierno y no podía salir. Solo recibió 3 cartas, una para su madre y 2 para Sara. Hablaba de sus días en el ejército, del extranjero pero hermoso país de Grozny, de sus compañeros de armas y de sus amigos, a los que conseguía encontrar en rostros de sus camaradas de armas. Sara no mencionó lo aterrador que era luchar, ni sobre las batallas en sí. En respuesta escribió una larga carta a su amado. Él no tuvo tiempo de recibirla, sino en 3 días. 3 días antes, su unidad de reconocimiento cayó en una emboscada, y como Vera relató más tarde, nadie sobrevivió. Sara sintió como si la luz se hubiera apagado, y había muerto con Carlos. Sin embargo, su corazón por alguna razón seguía latiendo, y no solo una vez, hasta que su amado murió. Sabía que esperaba un hijo de él. Esa noticia la horrorizó. No sabía qué hacer, a dónde ir y cómo decírselo a sus padres. Al fin y al cabo, solo podían adivinar qué reacción seguiría a semejante noticia. Si Carlos hubiera estado vivo, ella lloraba por él todas las noches. Nunca habría tenido miedo. No habría nadie a quien pedirle consejo, y le daba miedo abortar. Era imposible dar a luz, porque ¿qué podía darle a ese niño? Sara se sentía perdida por dentro, una nueva vida fruto de su amor, una parte de su Carlos, su continuación terrenal. Podría negarse y destruir voluntariamente al niño. A Sara le pareció que mataría a Carlos por segunda vez, abortando. Al final, la muchacha, que seguía siendo un espíritu, le dijo a sus padres que estaba embarazada. Se armó un escándalo salvaje, como si hubieran cometido el crimen más terrible del mundo. «¡Puta! ¡Puta!», le gritó su padre, e inesperadamente abofeteó a Sara. Nunca la habría tocado, y el golpe conmocionó a ella hasta la médula. Se sintió confusa, y obedeciendo su instinto maternal, se cubrió automáticamente el vientre con las manos. «¿Cómo has podido avergonzarnos así?», repitió su madre, temblando de rabia. «Creíamos en ti y tú te revolcabas en la cama con tu amante, a nuestras espaldas. Nos mentías a la cara diciendo que estabas estudiando, mientras te paseabas con tu querido. No te da vergüenza, no te enseñamos sobre el honor de las doncellas, la decencia y la dignidad. Lo has roto todo, lo has destruido. Nos has arrastrado a nosotros y a tu padre al fango. ¿Cómo podemos mirar a la gente a los ojos ahora?». El miserable mentiroso no ahorró insultos. Su padre, habitualmente taciturno, soltó maldiciones por la boca. Nunca habían visto a su padre tan enfadado, ni habían escuchado palabras tan feas dirigidas a ellos. «Mañana irás por fin a abortar», concluyó la madre, rompiendo el opresivo silencio. «No quiero», protestó Sara en voz baja, tragándose las lágrimas. «¿Qué has dicho?», preguntó papá, con la cara antinaturalmente roja y esos ojos inyectados en sangre. «Quiero que nazca el bebé», replicó Sara, con la voz ligeramente alta, alimentada más por el miedo que por la rabia. En ese momento se sintió como un animal atrapado, un pequeño ratón en las garras de un tigre furioso. «Debes estar delirando. No toleraremos un bastardo en la casa», comentó a su madre, que permaneció en silencio. «Tiene padre, o más bien lo tuvo. Y si Carlos no hubiera muerto, nos habríamos casado con él. En ese caso es bueno que esté muerto. Se podría decir que tuvo suerte, si no yo mismo lo hubiera matado», concluyó su padre. Esas terribles palabras, pronunciadas sobre el difunto Carlos, eran peores que cualquier palabrota. «No te atrevas a hablar así», gritó Sara, rompiendo a llorar. «Tienes 2 opciones. Abortas mañana o te vas», amenazó el cabeza de la familia. Sentía que no había nadie en el mundo que pudiera apoyarla, consolarla o insistirle en que no estaba sola. Pero se equivocaba. Todavía había una persona en el mundo para la que su hija era tan necesario como para ella. O quizás incluso más. Era la propia madre de Carlos, Vera, que había enterrado a su marido y luego a su único hijo. Nadie desearía semejante horror, ni siquiera su peor enemigo. Vera se asombró hasta el final de sus días de cómo no murió tras un ataque al corazón, después de todo lo que pasó. La gente dice que el Señor nos envía tantas pruebas como podamos soportar,
Y Vera, aunque doblada hasta el suelo, siguió cargando con su cruz. La noticia de que Sara estaba embarazada se convirtió en el milagro más increíble para la mujer, un rayo de luz en la oscuridad. En su rostro recuperó el sentido de la vida, que parecía haberlo perdido para siempre. No te preocupes por nada, concéntrate en dar a luz a un niño sano. Todo lo demás encajará, confía en mí, tranquilizó Vera a Sara, cuando apareció en la puerta de su apartamento con una maleta en su mano. Ahora vivirás conmigo, en la habitación de Carlos. Tus padres se calmarán y te perdonarán, todo se va a arreglar. Aunque el hijo de Vera no tuvo tiempo de registrar el matrimonio, la mujer consideraba a Sara su nuera legítima. El embarazo de la joven fue bien, y el momento oportuno nació una niña fuerte y sana, a la que Sara le había dado el nombre de María. Compró un pastel y se armó de valor con la esperanza de arreglar los puentes y reconciliar por fin sus lazos familiares con Sara. No deberías haber venido aquí. Nadie te estaba esperando, le dijo el dueño del apartamento. No estamos contentos de verte. Tenemos nuestra felicidad. Ha nacido nuestra nieta. Decidí animarte. La invitada no deseada intentó justificarse, pero entonces sonó la voz irritada de Vlad tras de ella. ¿Por qué debemos alegrarnos de que Sara trajera todo eso al mundo? Me sorprende que hayas tenido la audacia de venir aquí. ¿Qué tiene de malo mi carácter?, preguntó la mujer, sorprendida. El hecho de que conviertas tu apartamento en un auténtico burdel. Creaste una casa de tolerancia y proporcionaste personalmente todas las condiciones necesarias para el libertinaje, aclaró la madre de Tania. ¿Qué estás diciendo, Vera? No hay necesidad de inventar o crear ningún tipo de libertinaje. Dios ve y no ha dado su bendición para esto. Pero tampoco le di permiso. También creo que primero hay que casarse, y luego lo demás. Pero ¿qué se puede hacer si tenían tanto amor? Son las hormonas alborotadas de los jóvenes. No lo justifico, pero tampoco lo condeno. No mataron a nadie. Y deberíamos pensar en eso ahora, que nació nuestra nieta. Te equivocas, no podemos tener una nieta, porque no queremos una hija, declaró categóricamente el padre de Sara, y dio un portazo delante de una atónita Vera. «Vete al infierno», gritó la mujer ofendida, y le dio una patada a la tapicería del polipiel. «Moralistas, se creen superiores. Nos las arreglaremos sin ustedes. Estaremos bien, se van a arrepentir cuando intenten reconciliarse con sus suegros». Vera decidió no contarle a Sara el comportamiento de sus padres. Sabía que la disgustaría y que el estrés podía afectar la producción de leche. Dios se llevó a mi hijito, pero me trajo una niña, una hija nueva y una nieta, se dijo Vera, pensando en María y en su madre. El recién nacido se llevó todas las fuerzas y el tiempo de Sara, así que tuvo que olvidarse de seguir estudiando. Sin embargo, ese plan no estaba destinado a realizarse. En los años 90, la vida era dura para todos. Vera apenas llegaba a fin de mes con el dinero que ganaba, y con una María en crecimiento que necesitaba constantemente nuevas cosas. Zapatos nuevos, abrigos, vitaminas. Sara tuvo que encontrar un trabajo sin estudios. Nadie quería contratarla, pero Vera hizo los arreglos necesarios para que trabajara como encargada de una morgue. El trabajo era ciertamente específico, pero se podía ganar una buena cantidad de dinero. Los deudos no reparaban en gastos para dar al difunto una despedida digna. A menudo daban dinero para que todo se hiciera con la mayor delicadeza y respeto a la memoria, y para que se lavara, aseara y vistiera adecuadamente. Al principio, Sara le aterrorizaban los muertos. Aparecían en sus sueños por la noche, pero con el tiempo se acostumbró a todo. Probablemente era incluso más fácil que tratar con personas vivas. Al fin y al cabo no se quejaban, ni hacían peticiones, ni expresaban quejas. Durante muchos años Sara pensó que todo esto era temporal. Sin embargo, como es sabido, nada es más permanente en la vida que lo temporal. Los días se convertían en semanas, semanas en meses y meses en años. Y no cambiaba la situación. Durante un tiempo Sara tuvo la esperanza de que sus padres la perdonaran, de que olvidaran todo y la aceptaran a ella y a su hija, pero no fue así. Sara llamó a casa varias veces, pero en cuanto su madre y su padre oyeron la voz al otro lado de la línea, colgaban. Estaba claro que no les interesaba hablar. Una vez, cuando Sara volvió a casa de la clínica, con su hija, entonces ya tenía 2 años, vio a su padre caminando hacia ella. Se alegró mucho de verlo, a pesar de las cosas hirientes que había dicho. Sara estaba dispuesta a hacer las paces y perdonarlo todo.
La joven madre sonrió ampliamente y saludó a su padre con la mano. Este se percató de la presencia de su hija y, para evitar un encuentro no deseado, se limitó a cruzar apresuradamente al otro lado de la calle. Cuando María había empezado el primer curso, Sara se enteró por unos conocidos de que su madre había muerto de cáncer. Por primera vez en muchos años volvió a llamar a la casa, pero ni su padre la dejó entrar, acusándola de ser la responsable de la muerte de su madre. La mataste con tus sucias acciones, con tu comportamiento promiscuo. Su muerte pesa en tu conciencia, gritó a la espalda de Sara, que huía llorando. No volvió a intentar ponerse en contacto con su padre, y solo supo dónde estaba enterrada su madre, a través de conocidos. A partir de entonces, visitó en secreto la tumba de su madre, a veces llevando a María con ella. Tu abuela está enterrada aquí. ¿Qué abuela? No la conozco. Es extraña, yo solo tengo una abuela, Vera. Ella es tu segunda abuela, Irina. Ella no es mi abuela, yo no conozco a ninguna Irina, porque nunca vino a visitarnos. Bueno, la abuela le regaló una muñeca por su cumpleaños y a menudo la recoge en el colegio, pero esa mujer no es mi abuela, es totalmente desconocida. Al cabo de 5 años, el padre de Sara falleció y le dejó su piso al Estado, ya que no tenía otros herederos. Volvió a dejar claro que no tenía hija ni nieta, por lo que María fue criada con su madre y su abuela Vera. Hicieron todo lo posible por criarla como una buena persona, darle una buena educación. No tuvieron especiales problemas con la niña. Era vivaz, sociable y curiosa. Estudiaba mucho, iba a clases de ballet, soñaba con viajar por el mundo. Cuando sea mayor, seré traductora, aprenderé muchos idiomas y viajaré por todo el planeta, decía María. Sara apoyaba los planes de su hija y no reparaba en gastos en cursos de idiomas y tutores. Pero las cosas no funcionaban para Sara en su vida profesional. Bueno, dejemos que María triunfe, donde yo fracasé. Pensó cuando María cumplió 17 años. Vera falleció poco después de que María cumpliera los 17. El corazón de la anciana estaba dando una guerra últimamente. Nadie en la casa podía imaginar que ocurriera algo grave. De hecho, Vera rara vez se quejaba de la salud. Falleció plácidamente mientras dormía, simplemente porque no se levantó una mañana, como solía hacerlo, para freír las tortitas favoritas de su nieta. Al acabar la escuela, María aprobó los exámenes de ingreso y se matriculó en el Instituto Lingüístico. La vida estudiantil la entusiasmó. Hizo nuevos conocidos, nuevos amigos y amigas. A menudo los compañeros de clase venían a visitarla. Los jóvenes jugaban juegos de mesa, tomaban el té y se preparaban para los exámenes y las pruebas. A Sara le gustaban los amigos de su hija. Adoraba a los jóvenes y siempre procuraba agasajarlos con algo delicioso. Una vez, entre los invitados, vio a un Yusuf moreno y de ojos oscuros. Un sonriente estudiante de último curso. Se comportaba con modestia, lo que causó una agradable impresión. Aparecía a menudo en su dormitorio y ayudaba a María a mejorar sus conocimientos de chino. Sara acogió a este joven como a un pariente, sin sospechar que pronto se convertirían en familiares cercanos. Por la mañana la mujer se preparaba para ir a trabajar. Estaba de pie en el pasillo, abrochándose el abrigo, cuando María, como despreocupadamente cantando un café matutino, le dijo que se iba a casar. ¿Qué clase de broma es esa?, preguntó Sara, esperanzada. No, mamá, no es una broma. Ya hemos presentado la solicitud en el registro civil, respondió María, como si fuera algo corriente, como si fuera a la tienda por víveres. ¿Y con quién te casas?, preguntó la mujer. Sara estaba completamente desconcertada. María sonrió tímidamente a su madre y añadió: con Yusuf. Estamos enamorados desde hace mucho tiempo. El amor es maravilloso, pero ¿qué pasa con la universidad, hija mía? ¿Qué pasa con los estudios? Solo estás terminando tu 3er año. Deberías posponer la boda. Están saliendo juntos, pero ¿para qué casarse? ¿Por qué no esperas a sacarte el título y compruebas tus sentimientos? No, mamá, no vamos a posponer nada. Lo hemos decidido todo, así que por favor no intentes disuadirme. Dentro de un mes Yusuf y yo nos vamos a casar. Y ya, dijo María. Aquello fue definitivo. Sara estaba conmocionada por la noticia. Decir que no estaba contenta era quedarse corto, y no era porque tuviera algo en contra. María, no puedes convertirte en la mujer de Yusuf. ¿Por qué no? Porque es musulmán. Una persona de religión completamente diferente.
una cultura diferente. Nuestra familia es ortodoxa. ¿Qué clase de matrimonio ortodoxo musulmán puede haber? O tal vez olvidaste cómo tu difunta abuela, Vera, solía rezar y llevarte a la iglesia para la comunión. Ahora estás planeando casarte con un no creyente. Mi pobre suegra probablemente se revolvió en su tumba por tus palabras. Mamá, exageras las cosas. ¿Cómo debo reaccionar si mi hija quiere cambiar de fe? No pienso cambiar nada. Yusuf, ¿acaso planea convertirse al cristianismo? Nadie piensa convertirse en nada. Entonces, ¿cómo van a vivir? Hablas como si no estuviéramos en el siglo XXI. Vivimos en un mundo moderno y civilizado. Los matrimonios interreligiosos nos sorprenden ahora. Así que no te preocupes. Nadie me va a quemar en la hoguera. ¿Me va a lapidar o me excomulgará por mis verdaderos sentimientos? Las religiones no son un obstáculo ahora. Sara intentó disuadir a su hija del matrimonio, pero la chica cortó los intentos. Mamá, no seas egoísta. Tú viviste tu vida como querías, aunque fuera en contra de los deseos de tus padres. Y fuiste madre, a pesar de las objeciones. No pedí permiso a nadie. Me dejaron tomar mis decisiones, pero no se trata de ser egoísta. Cuando seas madre lo entenderás. Como cualquier madre normal, quiero proteger a mi hija de los errores, protegerla de las decisiones equivocadas, se justificó Sara. Puede que me equivoque al elegir el camino equivocado, pero ¿no crees que es mejor que ser obligada a seguir un camino por otra persona y lamentarlo el resto de mi vida? Sara tuvo que ceder a regañadientes. No quería suprimirla y poner una cruz en la relación de su hija. María lo era todo para ella, la luz de su vida y la razón de su existencia, así que no tuvo más remedio que aceptarlo. Como María dijo, se casaron un mes después, sin celebración. Marcaron las casas tres: el novio, la novia y Sara. Para entonces Yusuf había defendido su tesis y tenía la intención de regresar a su Uzbekistán natal. Te pido que no te la lleves. Ahora tengo a María conmigo. Ella tiene la oportunidad de terminar la universidad al fin y al cabo. El camino principal se ha completado. Solo le quedan 2 años. Y vivirá en 2 países durante un tiempo. Ni siquiera notará cómo vuela el tiempo. Pero María tendrá un diploma. Incluso con matrícula de honor, sabes que es una estudiante capaz. Tiene todas las posibilidades de convertirse en una traductora de primera. María es ahora mi legítima esposa y debe estar con su marido. Además, en mi patria, las esposas musulmanas se las arreglan sin estudios superiores. A pesar de la petición de Sara, Yusuf no cambió de postura y se llevó a María con él a su tierra natal. Así que Sara se quedó sola. Ahora su único compañero en la soledad era su gato Musia. A partir de entonces la mujer compartió con el felino cómo iban sus días. Compartía pequeñas alegrías, de las que casi ya no quedaba ninguna tras que se fuera María. A menudo soñaba con darle a su hija en matrimonio, con tener nietos y convivir en una gran familia. Suspiró Sara, mirando a los ojos amarillentos de su oyente de cola. La mujer había pensado mucho, y cada vez más a menudo empezaba a preguntarse si ella era culpable de sentirse tan vacía por dentro. Toda su hija giraba en torno a una persona. Su hija se esforzaba tanto por ser una buena madre que solo le servía para sus propios intereses. ¿Qué puedo decir? Incluso renunció a su propia vida. Llevaba demasiado tiempo sola, nunca tuvo citas, y había olvidado por completo cómo comunicarse con hombres. Tenía 40 y tantos, y no tenía ninguna habilidad para ligar ni seducir. Pero hace 10 años tuvo una breve aventura con un taxista llamado Mijail. Se conocieron cuando él se ofreció amablemente a llevar a Sara a casa desde el trabajo en un día lluvioso, de forma totalmente gratuita. Mijail iba en serio con la relación. Quería casarse con ella, pero Sara rompió porque, como cualquier hombre enamorado, en algún momento empezó a reclamar atención. ¿Dónde iba a encontrar ella esa atención si se la dedicaba toda a María? Además, se sentía incómoda delante de Vera, la suegra de Mijail, como si estuviera traicionando la memoria de su hijo Carlos. Quizá debería haberse quedado con María. Era un tipo que no bebía, le encantaba pescar y siempre la invitaba a su casa de verano. Ahora, un mes después de la marcha de su hija, Sara se fue a Uzbekistán, donde María iba a casarse con Yusuf, según la costumbre y tradición local. Durante los festejos, la madre de la novia captó las miradas de reojo de los parientes del novio, pero María estaba tan enamorada de su marido que parecía no darse cuenta de nada a su alrededor. «Mamá, no tienes idea de lo feliz que soy con él. Por favor, alégrate de mí».
La hija suplicó a Sara, sentada en la mesa de fiesta. Ella hizo todo lo posible por ocultar sus verdaderos sentimientos y esbozar una sonrisa. Sin embargo, le costó, y casi de inmediato, María rompió la promesa que había hecho a su madre y se hizo musulmana. En adelante pidió que la llamaran Mariam. Un año después de la boda, Sara se convirtió en abuela en el lejano y soleado Uzbekistán. Nació su nieto, y la hija de María pidió que le pusieran Carlos, en honor a su padre. Sin embargo, los padres decidieron ponerle otro nombre. Mamá, no te enfades, pero nos gusta más el nombre Ixander. Es masculino y significa defensor. Suena muy bien, dijo María. Sara permaneció en silencio, sintiéndose dolida y ofendida, pero no quería interferir en las decisiones de la joven familia. Al fin y al cabo, no era su hijo, sino el de ellos, y decidió no dar más consejos ni recomendaciones. Al cabo de un año, María dio a luz otro hijo, seguido de 3 hijas. A Sara le costó mucho aprender sus elaborados nombres: Azamat, Agiul, Kulcherja y Mavluda. En 5 años de matrimonio, la madre de María la visitó 5 veces, pero nunca pudo establecer una conexión con sus nietos. Los niños, ruidosos y activos, no entendían el idioma de su abuela y no respondían. Además, con cada visita a Sara le resultaba más difícil reconocer a su propia hija, que se había puesto morena, cansada y con sobrepeso, vestida con vestidos brillantes y pantalones cortos. Cuando llegó por 6ª vez a Uzbekistán y se quedó sola con su hija, María hizo una confesión inesperada. «Sabes, mamá, últimamente me arrepiento amargamente de mi matrimonio». «¿Por qué dices eso? Estabas tan enamorada de Yusuf». «Sí lo estaba, pero ahora es diferente. A menudo me siento sola. Además es amargo porque los parientes de mi cónyuge aún no aceptan el hecho de tener una novia rusa». «Ya tienes 5 hijos. ¿No es hora de que tus parientes acepten la elección de Yusuf?» «Nuestros hijos los quieren mucho. Será injusto quejarse, pero su actitud hacia mí es diferente. Ni siquiera se fijan en mí. Para ellos no soy más que una sustituta, por muchos nietos que les dé. Siempre seré una extraña y una indeseada para ellos». «A lo mejor estás exagerando y no es para tanto. Solo tienes que tratar de encontrar un acercamiento con ellos». «Todo es en vano, mamá. Si supieras lo que he hecho por cambiar la situación y ganarme el respeto y el amor. Aprendí el idioma, cambié de religión, intenté ajustarme a todas las tradiciones, hacer todo lo posible por complacerlos. Pero a nadie le importa. Me tratan como a una incubadora, a una empleada doméstica». Cada vez que María la miraba, se le llenaban los ojos de lágrimas, y su corazón de madre compadecía inmediatamente de su hija y de esta injusticia. «He hecho mucho de menos mi antigua vida. Ir al cine y a la discoteca, pasear con amigos por el parque, teatros, exposiciones y centros comerciales. No puedo salir de casa ni pedir permiso. Tengo terminantemente prohibido aparecer sola en cualquier sitio. Ni siquiera puedo tomar una taza de té con una amiga o ir de compras. Si supieras lo cansada que estoy de todos estos años de mi vida aquí. Yusuf y yo hemos ido de vacaciones. Ni una vez. Por no hablar de que no tengo tiempo libre ni siquiera fines de semana. Hay que limpiar, cocinar, planchar y lavar la ropa. Sin embargo, si es tan difícil para ti estar en casa, quizás no deberías haber tenido tantos hijos. Tal vez deberías hablar de eso con Yusuf. Explicarle que realmente estás luchando por salir adelante. Si te quiere, debería escucharte». «No sé, mamá. Las cosas no han ido bien últimamente. El año pasado, su hermano mayor se casó. Ahora tiene 2 esposas. Desde entonces, Yusuf también ha estado considerando seriamente si debería seguir ese camino. Elegir a otra esposa, pero esta vez de su propia comunidad. Y como comprenderá, su familia apoya completamente la idea». «¿Qué clase de tontería es esa? ¿Cómo puedes compartir a tu ser querido con otra persona? Nunca soportaría algo así. ¿Quieres aceptarlo, hija?» «Espero que la conversación no vaya más allá. Yusuf apenas puede mantenernos económicamente. Para ser sincera, nuestra situación es bastante difícil. Así que ¿cómo puede haber una segunda esposa si no hay nada para la primera?» Creía que a Yusuf le iba bastante bien. Tiene educación, a diferencia de ti. El dinero que gana enseñando chino en la escuela apenas cubre lo esencial. Los niños crecen y se gasta mucho dinero en alimentarlos y vestirlos. Le he insinuado muchas veces a mi marido que estaría bien encontrar algún trabajo adicional, como dar clases particulares en su tiempo libre.
Ahora hay muchas opciones ya que pueden encontrar estudiantes en internet y dar clases a distancia, en horarios convenientes, pero Yusuf no quiere. Es bastante perezoso por naturaleza y cree que le exijo demasiado. Dice que su abuela y yo lo hemos malcriado, que soy una princesa caprichosa que debería conformarme con lo que tenemos y ser más modesta. Pero soy muy frugal y no pido nada sobrenatural. Si eres tan infeliz, sería mejor que te divorcies, sugirió su madre con cautela. María negó con la cabeza. Es inútil, sobre todo si la mujer es quien lo inicia. Los niños se quedarían con Yusuf a pesar de todo. Y les tengo mucho cariño, no podría vivir sin ellos ni un solo día. Sara escuchó la confesión de su hija, tratando de no mostrar lo que sucedía en su interior. Intentó mantener la calma, mientras su corazón se desgarraba. Estaba dispuesta a borrar a su yerno y a todos sus parientes juntos como si él fuera el único responsable de todo. Como una serpiente, Yusuf se había deslizado en su casa y había arruinado sus vidas. Tras las revelaciones de su hija, Sara odió a su marido con todo su ser. Su hija podía haber tenido un futuro maravilloso, una vida rica e interesante llena de acontecimientos brillantes, un buen trabajo, la oportunidad de viajar y descubrir el mundo como ella soñaba. Sí, estaba dispuesta a trabajar de la mañana a la noche, persiguiendo incansablemente todas las perspectivas, pero en lugar de eso, su única hija estaba con tanto talento, vive ahora aislada, como si fuera una esclava. Aún ni siquiera ha cumplido los 30, pero se ve exhausta y agotada, como alguien 10 años mayor. Allí nadie la valora y la tratan como a una sirvienta. Es insoportable ver esto. Ese es el destino de María. Sueña y llora. No encontraba su sitio en el trabajo desde que Sara volvió a casa. A cada momento pensaba en cómo hacer realidad la mudanza de su hija y sus nietos. Ana, su compañera de trabajo, le sugirió que podrían secuestrarlas. Pero qué idea tan absurda. Soy una trabajadora de la morgue, no una heroína. Espía de una novela policíaca que ves demasiado, respondió Sara. Supongamos que pudiera traerlas aquí. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo cabríamos en un apartamento tan pequeño? Además, no es lo importante. Haremos que funcione de algún modo, como dicen, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo podremos permitirnos criar a los niños? Crecen tan rápido y necesitan tanto. Con mi sueldo apenas me va a alcanzar. Tu María tendrá que trabajar. ¿Quién la contrataría sin estudios ni experiencia? Es una tonta que lo dejó todo por la vida con ese Yusuf. Ahora no hay oportunidad de estudiar. Ese tren ha partido. Y pienso, ¿dónde rezará mi hija? ¿En la mezquita o volverá a nuestro templo? Quizás decida adoptar el budismo. Ya no me sorprendería. Pasó un mes pensando en cómo actuar, y finalmente se puso a la acción. Acudió a bufetes de abogados para consultar con especialistas, y parece que encontró algunas lagunas. Al menos eso le aseguró un abogado de renombre, aunque le exigió una cantidad considerable de dinero por los servicios. Pero Sara estaba dispuesta a endeudarse, con tal de que el caso saliera bien. Su humor mejoró un poco. Después de todo, había un atisbo de esperanza de que se reuniría con su querida hija, y tal vez incluso con sus nietos. Les enseñaría el idioma y a hacer tartas. Todo se arreglaría poco a poco. Sara también fantaseaba con ir a ver al médico jefe y hacer los arreglos necesarios para el empleo de María. Cualquier empleo, al menos algo. Al fin y al cabo, ella misma tenía una buena relación con los jefes y estaba dispuesta a responder por ella. Sara pensaba solicitar un préstamo al consumo. Necesitaba una suma de dinero bastante importante para que su abogado empezara a trabajar en el caso. Se arregló para causar una buena impresión. Al fin y al cabo, te juzgan por el aspecto, como dice el refrán. Por eso el día anterior se compró una blusa nueva en rebaja. Rara vez se daba el capricho de estrenar ropa, pero esa blusa de gas azul cielo con lunares blancos le quedaba excepcional. Sara se estaba arreglando el pelo en el espejo cuando la puerta se abrió y la voluminosa figura de Ana apareció. «Así que aquí te escondes. Te he buscado». «¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó Sara. «El marido está aquí. Te espera en la entrada del depósito». «¿Qué marido?» «El fornido con barba, que lleva gafas y sombrero. Un hombre interesante y educado. Debe venir a verte». «Pero eso es imposible. Nunca me casé». «A mí también me sorprendió». Se encogió de hombros Ana. «Pero sigue insistiendo. No se irá hasta que te vea». Era tan insistente como un loco, pero
No parece estar loco en absoluto. Va vestido como un caballero. Se ve muy sofisticado. Intrigada, Sara salió al pasillo. Tal vez sea Mijail, pero descartó esa idea de inmediato, ya que Mijail tenía una vista perfecta y no necesitaba gafas, tampoco barba. Entonces, se le ocurrió una idea fantástica que hizo que se le saliera el corazón del pecho. Y si Carlos estaba allí, vivo e ileso, sonaba irreal, pero había escuchado historias de personas a las que se les creía muertas desde hace años, que habían regresado del cautiverio. Y si ese era el caso, era increíble, inconcebible, pero ¿y si fuera cierto? ¿Y si había regresado milagrosamente y la habría encontrado? Sara corrió a la entrada, abrió la puerta de un tirón y vio a un desconocido que sostenía un ramo de rosas blancas frente a ella. Sara exclamó con alegría: «Hola, querida, cuánto me alegro de verte». La mujer parecía desconcertada mientras miraba al hombre. «Creo que me has confundido con otra persona». «No, tu madre se llama Irina. Tu padre, Vladen», aclaró él, asintiendo con la cabeza. Sara confirmó que estaba en lo cierto y añadió: «Vivo en la calle Karl Marx, en una casa de ladrillo en el segundo piso, unas ventanas que dan al patio». «No me digas que no me reconoces», dijo el hombre, quitándose el sombrero para mostrar sus características orejas puntiagudas. «Yurka, ¿de verdad eres tú?», exclamó, pero reconociéndolo al fin. «Me alegro tanto de verte». Yurka la abrazó y empezó a darle vueltas. «Vamos, bájame. ¿De dónde saliste después de tantos años? Yo tenía unos 7 años cuando te mudaste. Tu padre era militar y lo trasladaron a algún sitio, ¿no? Si no recuerdo mal. Viviste 2 años en Kazajistán y luego 1 año y medio en Samarcanda, antes de instalarte definitivamente en Múnich». «Así es», confirmó Yurka. «Nos mudamos mucho y vivimos en diferentes guarniciones. Al final nos establecimos en Múnich, donde vivo actualmente. Trabajo para una gran empresa farmacéutica y dirijo el departamento de desarrollo de redes. Hace poco decidieron enviarme aquí para abrir una oficina. Tal vez era la ironía del destino que casi hace 40 años dejé estos lugares como un niño descalzo. Ahora vuelvo como un hombre barbudo. Verdaderamente los caminos del Señor son insondables. Pero al menos conseguí encontrar trabajo en el extranjero». «Bien hecho. Pero, ¿cómo me encontraste?» «Muy sencillo. Con las redes sociales, pero no estoy registrado en ningún sitio. No me gusta toda esa vida a la vista». «Ya veo. Me di cuenta cuando no me encontrabas por ninguna parte, pero por suerte pude encontrar un conocido común que me dijo que llevas toda una vida trabajando aquí de celador en un hospital. No pude esperar ni un minuto. Cogí un taxi directo aquí». «¿Y por qué? Dijiste que eras mi marido. Casi me da un infarto por tu broma». «Pero no soy tu marido». «No me digas que olvidaste nuestra boda en el arenero. Recuerdas que nos dice anillos de alambre y nos prometimos amor eterno. Aún llevabas una cuerda de lavandería como velo, pensando que era tu velo de novia. Empezabas a bailar nuestra danza nupcial y esa cuerda cayó en un charco sucio. ¿Cómo pudiste olvidar algo así? Esa era la toalla de nuestra cascarrabias vecina». Inmediatamente se quejó a mis padres. Me metí en problemas con mi madre. Sí, recuerdo a tu madre. Una mujer muy estricta y tu padre todavía más. Todos le tenían miedo. Incluso le apodaban un dragón. ¿Cómo están? Espero que estén vivos y bien. No, por desgracia. Mis padres fallecieron. Mi madre murió en el 2000 y mi padre el año pasado. La vida, ¿qué se puede hacer? Han cambiado tantas cosas, nuestro patio, nuestra ciudad, y el país donde nacimos y crecimos ya no existe. Pero no nos detengamos en lo triste. Háblame de tu vida. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Yurka empezó a bombardearla preguntas, pero Sara parpadeó. «Este no es el lugar más agradable para hablar. ¿A qué hora terminas el trabajo?» «Ya terminé», respondió Sara. «Quizás podríamos sentarnos en algún lugar con un ambiente más nostálgico y charlar. ¿Tienen algún restaurante decente por aquí? Yo te invito», ofreció Yurka. Sara dudó, pues tenía muchas ganas de ponerse al día con Yurka y averiguar cómo había sido su vida. Intentó recordar la última vez que se había estado en un restaurante,
Parecía que fue 10 años atrás, cuando el personal del hospital se reunió para celebrar el aniversario del médico jefe. Sara observó que iba vestida adecuadamente para la ocasión, una blusa nueva, y que no sería vergonzoso que la vieran en público, pero al fin y al cabo, iba al banco. «Vamos, acepta. Tengo un hambre terrible. Hazle compañía a tu amigo de la infancia. Solo se vive una vez, charlemos y recordemos el pasado». Finalmente Sara calculó que podía ir, y cedió. Era una acogedora mesa de un restaurante de cocina caucásica. Le contó a Yurka la historia de su vida, la trágica muerte de Carlos, el distanciamiento de sus padres y el fracasado matrimonio de María. A su vez, él le confió sus vivencias en la universidad. Conocí a Helga, una rubia de ojos azules. Nos enamoramos apasionadamente, éramos jóvenes, estábamos hambrientos, empezamos a conocernos. Todo era nuevo para nosotros, la convivencia, el sentido de la edad adulta y el nuevo placer. Los sentimientos apasionados prevalecían sobre nuestro sentido común, y las hormonas estaban alborotadas, así que no nos pertenecíamos. Queríamos fundirnos el uno con el otro. No tienes que explicármelo, lo sé muy bien. Sara sonrió, recordando sus encuentros secretos con Carlos. Después de conocernos durante solo 6 meses, Helga y yo nos casamos. Al principio todo estaba bien, alquilamos un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, trabajamos y viajamos. 2 años después, nació nuestro hijo Klaus. Siempre soñé con tener muchos hijos, al menos 3, pero Helga dejó claro que no pensaba tener más hijos. En la vida, además de la maternidad, hay muchas otras cosas, me decía ella. Resultó ser una mujer auténtica de carrera. Cuando Klaus tenía 3 meses, Helga encontró una niñera a través de una agencia y se puso a trabajar. La expresión alemana, Kinder, Küche, Kirche, que significaba niños, cocina e iglesia, definitivamente no se aplicaba a Helga. Por supuesto, 3 meses es muy poco cuando se trata de estar cerca de tu bebé. Pero mi hija se ha dedicado por completo a la familia. Lo dejó todo por su marido y sus hijos. Y creo que eso también está mal. No estoy justificando a tu mujer, pero fue su decisión y tenía derecho a tomarla. Créeme, nunca pensé en convertirla en ama de casa. No iba a atar a Helga a los fogones y a la aspiradora. Simplemente siempre soñé con un hogar que oliera a tartas, a comodidad y a calor doméstico. Pero Helga no quería ser ama de casa. No tenía tiempo para cocinar y limpiar. Estaba haciendo su carrera. Pidió a un inmigrante que viniera a limpiar un par de veces por semana. Una vez a petición mía. La mujer cocinó sopa para nuestro hijo, pero era imposible comerla. Al principio, Klaus y yo comíamos productos semiacabados o cenábamos en un bistro a la vuelta de la esquina. Pero entonces decidí que esa comida era mala para un organismo en crecimiento. Así que hice cursos de cocina, te lo imaginas. Era un brownie con ciruelas pasas. Estarás encantada. Eres genial, elogió Sara. Encontró por sí mismo una salida de la difícil situación. Te ocupaste de la casa y salvaste el día para todos. En cuanto a Yusuf, no ayuda en nada a mi María con la casa. Pero ¿cómo puedo decir que salvó el día? Yo no salvé nada, suspiró Yurka, sirviendo a Sara un vaso de vino tinto. Llegó un momento en el que me di cuenta de que todos mis intentos de crear una familia eran en vano. Helga y yo no vivíamos como cónyuges, sino como vecinos. No nos veíamos a menudo. Ella estaba en el trabajo hasta altas horas de la noche, o en un viaje de negocios. En los raros momentos en los que estábamos juntos, no teníamos ni de qué hablar. Un día le propuse que nos separáramos. Lo dije de repente mientras tomábamos un café por la mañana. Las palabras me vinieron solas a la cabeza. Me asusté, pero ella aceptó inmediatamente, sin dudarlo. Nunca esperé esa reacción. Más tarde me enteré de que tenía una aventura con su amante del trabajo. Y Helga se fue. Klaus y yo nos quedamos solos. Es triste. Tu hijo debe haber estado muy molesto porque la familia se desmoronó. Klaus era maduro, se tomó el divorcio con calma. Llevan mucho tiempo divorciados. 6 años. Desde entonces, ¿has estado solo?, preguntó. Sí, no he conocido a nadie desde entonces. Qué raro, eres estupendo, tienes un buen trabajo. ¿Y dónde están mirando todas las alemanas? Las mujeres coquetean a menudo conmigo, pero no quiero liarme con alemanas. Prefiero a una mujer rusa, respondió Yurka, mirando significativamente a Sara.
En ese momento se sonrojó y se sintió avergonzada. Gracias por esa velada tan agradable. Pero me temo que debo irme a casa. Mañana debo levantarme temprano e ir al banco antes del trabajo. No hace falta que vayas al banco. Te daré la cantidad que necesitas para el abogado. No me cuesta nada. Piénsalo bien. ¿Para qué pagar intereses cuando puedes pedírmelo prestado? Gracias, pero no, es incómodo. Ella se apresuró a declinar, diciendo que no había nada incómodo. Por favor, déjame ayudarte. Sabes, debo confesarte algo. Soy toda oídos, respondió Sara. Yurka metió la mano en su bolsillo y sacó un peine de metal decorado con flores rojas. ¿Lo reconoces? Podría ser mío, exclamó Sara. Lo recuerdo, es increíble, lo perdí como hace 100 años, pero ¿cómo lo tienes? Te lo robé. Es decir, te lo robé el día de mi partida. Estaba merodeando por el patio mientras mis padres cargaban las cosas en el camión. Tú estabas sentada en el banco con ese peine en las manos. Vi que lo usabas para peinar tu largo y hermoso cabello. En algún momento tus amigos te llamaron y olvidaste el peine en el banco. Aproveché la oportunidad mientras nadie prestaba atención. Lo tomé y lo escondí en el bolso de mis pantalones. Juro por Dios que nunca he tomado nada que no sea mío, ni antes ni después de eso, pero espero que no estés enfadada conmigo. Comprende que fue para mí tan doloroso dejarte, tan duro pensar que no te volvería a ver, que me marcharía para siempre a una tierra lejana, que tú te olvidarías de mí y buscarías nuevos amigos. Realmente quería tener algo para recordarte. Ay, no estoy enfadada. Podría enfadarme contigo por este acto tan ingenuo y desesperado. Sabes, he pensado en ti todos estos años. Comprendo que suena tonto y poco serio, pero... Bueno, yo sé que nuestro amor fue un amor de infancia nada más, pero no podía olvidarte. De alguna forma, una tarde de otoño, cuando me sentía insoportablemente triste, quise escribirte una carta. Solo quería saber cómo estabas, compartir algunas noticias contigo. Esperaba con impaciencia tu respuesta, pero pronto recibí el sobre con la nota de que el destinatario había desaparecido. Sara escuchó la confesión de Yurka en silencio y no supo qué decir. Le parecía encantador. Un hombre tan galante como él era alguien con quien soñar. Pero para su vergüenza, todos esos años ni siquiera había pensado en el chico. Y por eso era tan increíble que llevara consigo durante todos esos largos años el brillante y tembloroso sentimiento por ella. Y ahora que te vuelvo a ver tan guapa, me vuela el corazón. Deja de fantasear, no es por mi belleza. Es por la culpa y los recuerdos del pasado que han estado viniendo en tu corazón todos esos años. Ya no somos los niños para los que todos los caminos estaban abiertos. Para mí, siguen siendo los mismos. Te miro y me doy cuenta de que todos esos años han pasado. Tengo la sensación de que nunca nos separamos. Sigues siendo la misma chica graciosa con la que tantas veces me peleé. Inesperadamente, Yurka apretó a Sara contra sí y la besó. La borrachera y el beso hicieron que la cabeza le diera vueltas. Apenas recordaba cómo Yurka y ella habían acabado en su apartamento en la misma cama. Al despertarse, con los primeros rayos del sol, se sintió terriblemente avergonzada. Dios mío, qué vergüenza, ¿cómo he podido permitirlo? Me pregunto qué dirían mis difuntos padres. Saliendo con cuidado por debajo de la manta, Sara se puso una bata e intentó salir de la habitación en puntillas, sin ser vista, pero el plan fracasó. Yurka se había despertado. Espero que no te arrepientas de esta maravillosa noche. Sara estaba a punto de desaparecer de la vergüenza. Todo está mal, bebimos alcohol. No debimos haber hecho esto. No hace falta que te justifiques, no hicimos nada malo. No engañamos ni traicionamos a nadie. Eres libre, y yo también estoy solo. A nuestra edad, es imprudente. Escucha, no quiero presionarte, pero... intentémoslo, tal vez algo nos salga bien. Dime de qué tienes miedo. Yurka, yo tengo miedo de todo. Una vez me lancé de cabeza al abismo, y todo fue una terrible tragedia. A veces pienso que estoy maldita, y que no puedo amar. Es hora de dejar atrás el pasado, y ver el presente. Entiendo que tengas miedo. No estoy seguro de que todo salga bien y fácilmente, pero el amor vale la pena. Ya sé que la juventud ha pasado. Sería tonto negarlo, pero la madurez tampoco es mala. Es respeto, generosidad del alma y capacidad para encontrar compromiso.
Ahora somos más sabios y sabemos lo que queremos. Sara, habiendo probado el dolor, no podía creer que pudiera suceder así. Demasiada tristeza, demasiadas dificultades habían caído sobre su suerte. Entonces realmente sucede ahora, cuando ella ni siquiera lo esperaba, cuando ya se había dado por vencida. Su tan esperada felicidad llegó de repente e inesperadamente en forma de Yurka. Ya se había acostumbrado a su soledad, pero deseaba tanto compartir sus emociones con su alma al fin, desayunar juntas, ir juntas de compras y resolver juntas los problemas domésticos. Todo su ser estaba sediento de ternura y calor humano. Esa sed de amor superó el miedo a las nuevas relaciones. Al cabo de un mes, Yurka le dio a Sara un anillo, esta vez no de alambre, sino de oro blanco con un pequeño diamante. No veo sentido en retrasarlo. Te he esperado mucho tiempo, así que te pido por segunda vez en mi vida. Quiero que seas mi esposa. Sara se quedó estupefacta. Empezó a decir algo incoherente sobre su hija y sus nietos. ¿Qué tiene que ver tu hija con esto? Estoy hablando de ti y de mí. Así que te pregunto, ¿quieres casarte conmigo? Sí, después de todo, respondió Sara. Por desgracia, su hija no pudo acudir a la boda. Poco antes de la celebración, llamó y sorprendió a su madre con la noticia. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Pero cómo ha pasado? Me dijiste que lo olvidara. ¿Olvidar qué? Me habrías entendido mal. Nos peleamos con Yusuf y eso fue todo. Dije muchas cosas, entonces ahora todo está bien entre nosotros y estamos deseando que nazca nuestro sexto hijo. Sara estaba en shock. Podría estar mintiéndole a su hija para que se sintiera mejor, o peor aún, podría estar Yusuf junto a ella, haciéndola mentir. Sin embargo, tras la llamada, Sara tuvo que ponerse en contacto urgentemente con un abogado, al que ya había pagado por su trabajo, y cancelarlo todo. Al final malgastó algo de dinero, pero Yurka consoló a su mujer. No te preocupes, ganaremos más. En cuanto a María, ya no es una niña, es responsable de sus actos. Al final, nadie le obligó. Ella escogió su camino. Tiene derecho a vivir como quiera. Deja de preocuparte y no intentes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Si nos lo pide, sin duda, le echaremos una mano. María dio a luz a un niño llamado Kirim y compró un montón de regalos para la familia de su hija. Sara fue a Uzbekistán a conocer a su nieto recién nacido, pero esta vez no sola, sino con su legítimo esposo, Yurka, para sorpresa de la mujer. Encontró fácil y rápidamente un lenguaje común no solo con Yusuf, sino también con sus parientes. No fue difícil cuando se enteraron de que el marido de Sara había vivido algún tiempo en Samarcanda, y lo recibieron con cariño, sobre todo con entusiasmo, y Yurka aprendió a cocinar en Kazán el tradicional polov uzbeko, fragante y esponjoso, que después sirvió en la mesa y todos empezaron a comerlo con las manos. Por primera vez Sara salió de la casa de su hija con el corazón ligero. Aunque no fue fácil, dejó de quejarse de la vida de María, que no resultaba como ella quería. Ella, como cualquier madre normal, deseaba la felicidad para su hija, solo que ahora es el momento de admitir que sus puntos de vista sobre esa misma felicidad resultaron ser diferentes, y cada uno tenía su propio camino hacia ella.